El traslado del emblemático monumento de Julio Argentino Roca en Bariloche ha desatado el debate interesante y necesario sobre una de las figuras más importantes y polémicas de la historia de nuestro país. En su análisis, el historiador Pacho O'Donnell considera que se trata de una disputa política donde se ponen sobre la mesa los aspectos relacionados a los pueblos originarios y la campaña al desierto, pero también a los avances a nivel educativo y cultural relevantes para la época. No es que estoy especialmente en contra ni a favor, son decisiones políticas. Esto es política, la historia es política. Pero lo que sí pido es rigor histórico para juzgar a nosotros mismos, pero a nuestros próceres, ¿no? Era una época en que los pueblos originarios, no hay más que leer a José Ingeniero, por ejemplo, o los afrodescendientes, estaban considerados menos que humanos. Eran una raza diferente, inferior, ¿no? Por eso la idea de empezar a juzgar a los próceres tiene sus veridades, digamos, ¿no? Porque si empezamos a juzgarlo a Barroca, también hay que juzgar a Rivadavia, por ejemplo. Un personaje muy polémico, que podríamos decir que no se merece el nombre de la avenida más larga de la Argentina, ¿no es cierto? Sobre la cuestión social, la antropóloga Diana Lentón se introduce en la discusión sobre el trato que se le ha dado a la población indígena y la figura de genocidio y esclavitud, beneficiando al sector acomodado, poderoso y estigmatizando a quienes fueron desplazados. La idea de masacrar, de exterminar, la palabra que se utilizaba más seguido era exterminar a los indígenas de La Pampa y la Patagonia, ya era criticada por numerosos sectores. Era criticada por partes de la iglesia, era criticada por parte de la prensa. Incluso hay documentos como el editorial de Bartolomé Mitre del 16 de noviembre de 1878, cuando él dice que el ministro de guerra, en ese momento Julio Argentino Roca, estaba cometiendo un crimen de lesa humanidad contra los ranqueles en ese momento. La palabra es crimen de lesa humanidad. También se cuestionaba o se preguntaban, por ejemplo, hay debates en el Congreso Nacional que dicen explícitamente ¿qué vamos a hacer con los indios? ¿No? Se decía así, ¿qué vamos a hacer con los indios que trae el general Roca? Y la decisión que se tomó fue separar a las familias, enviar a los hombres por un lado, a las mujeres por un lado y a los niños, a veces las mujeres con los niños, a veces por separado, a trabajar en condiciones de esclavitud, ya fuera en casas de familia o en plantaciones como la caña de azúcar. El hecho de que no se acepte decirle genocidio a lo que sucedió en nuestra historia tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con que, como he dicho en otras ocasiones, el general Roca no es un héroe nacional, es un héroe de clase, porque posibilitó la acumulación de capital y de territorios para un sector que todavía sigue teniendo peso en la interpretación de la historia nacional.